Hola, en este Polimedia vamos a ver un ejemplo de generación de programas activos mediante lo que se conocen como técnicas de lanzamiento. Lo que vamos a hacer es aplicar una heurística determinada para ver cómo funcionan lo que se conoce como estrategias de generación de programas activos mediante las técnicas de lanzamiento. Para ello veremos en primer lugar lo que es el ejemplo, los datos que vamos a trabajar y luego cómo se aplica la heurística. El ejemplo que vamos a utilizar es un problema de secuenciación en un sistema de fabricación tipo Flowshop definido por dos máquinas, donde lo que vamos a hacer es aplicar la regla SOT ponderada. La regla SOT lo que prioriza son los trabajos con mayor cociente entre lo que sería su importancia relativa, W sub i, y su tiempo de proceso, P sub i. Para ver los detalles del problema vamos a suponer que la máquina 1 está disponible en el instante 0 y la máquina 2 en el instante 15. Además vamos a secuenciar 4 trabajos, cada uno de ellos está definido por su fecha de entrega, por su disponibilidad o fecha a partir de la cual puede ser secuenciado, por su importancia relativa y luego en las dos últimas columnas podemos ver los tiempos de proceso tanto en la máquina 1 como en la máquina 2. Como ya hemos dicho es un flow shop y por lo tanto siempre pasan primero por la máquina 1 y luego por la máquina 2. Además, asociado a cada una de esas máquinas tenemos unos tiempos de preparación que se aplicarán a partir de la primera posición de la secuencia, entre la primera y la segunda y sucesivas, y que dependen de la máquina donde estemos trabajando. Para aplicar un procedimiento de optimización de secuenciación, mejor dicho, utilizando algoritmos de lanzamiento, nos creamos tantas tablas como máquinas y a partir de aquí podemos observar que lo primero que tenemos que poner son los datos de los trabajos que tenemos que secuenciar. Como estamos hablando de un flow shop, estaremos fijando primero los trabajos en la primera máquina, son los 4 trabajos cuya operación empieza por esa máquina, y hemos puesto tanto la disponibilidad de la máquina como la disponibilidad de los trabajos que son datos del problema. A partir de ahí, lo que calculamos es la fecha en la cual efectivamente pueden empezar lo más pronto posible cada uno de los trabajos, que será el máximo entre la disponibilidad de la máquina y la disponibilidad de los trabajos. Después, como vamos a trabajar con secuenciación con programas activos, vamos a basar nuestras decisiones en las fechas de finalización más temprano de los trabajos. De tal forma que si sumamos a la fecha de inicio de los trabajos su tiempo de proceso, que también es un dato, obtenemos estas fechas de finalización que están aquí marcadas. Por ejemplo, para el primer trabajo empieza en 0 y como su tiempo de proceso es 5 y además es el primero de la secuencia y no hay tiempo de preparación, pues acaba en 5. Con esto elegiríamos el menor valor de esta columna y eso es lo que marca la fecha de finalización más temprano de los trabajos que están en esa máquina. Y esa es la que nos va a permitir elegir las máquinas. En el caso de la primera máquina es 5, porque es el mínimo entre 5, 15, 20 y 7. Y en el caso de la segunda, como no tenemos ningún trabajo para secuenciar, ponemos por convenio un valor muy alto, en este caso infinito, para prohibir temporalmente la elección de esa máquina. A partir de ahí lo que hace la regla de decisión es elegir de todas las máquinas la que tenga menor valor de fecha de finalización más temprana. Entre 5 e infinito elegiríamos la primera máquina. Y en esta máquina ahora lo que tenemos que definir son los trabajos candidatos. Tenemos que ver que son aquellos que van a producir programas activos. Y la condición es simple, son todos aquellos cuya RPI, su fecha de inicio más temprano posible, es menor estrictamente que la fecha de finalización más temprana de la máquina 5. En este caso, los trabajos 1 y 4, cuya fecha es 0, es menor estrictamente que 5, mientras que los 2 y 3, cuya fecha de inicio es 5, pues no lo son y por lo tanto quedan fuera del procedimiento de elección. Una vez que tenemos esos dos trabajos, en el caso de que hay más de uno, como es este, tendríamos ya que aplicar la regla heurística para desempatar. Si hubiera más empates, pues nos tendrían que dar criterios secundarios de desempate. En este caso no es necesario porque la regla SOT ponderada dice que el primer trabajo tiene un índice de la regla igual a 0,2, que es el cociente entre su importancia y su tiempo de proceso, 1 entre 5, mientras que el trabajo 4 tiene 0,28. Y como priorizamos los de mayor valor de este índice, pues elegiríamos el 4 en primer lugar. Elegimos el 4, es el primero de la secuencia, empieza en 0, acaba en 7 y sabemos que va a ir a la máquina 2. Para seguir el procedimiento, ahora lo que tendríamos que hacer es completar los datos en la máquina que acabamos de utilizar y en la máquina a donde va el trabajo.
En este caso, en la máquina que acabamos de utilizar, pues tendríamos que actualizar la fecha de disponibilidad de la máquina, que hace que aumenten la fecha de inicio más temprano de los trabajos, porque ahora es el máximo entre esta nueva fecha de disponibilidad de la máquina y la fecha que tienen R sub i. En este caso, todos los trabajos pueden empezar como muy pronto en 7. A partir de ahí, eso origina que también sea necesario actualizar la columna RP más P, y tenemos que ver cuál es el mínimo. En este caso ahora estos valores tenemos que tener cuidado porque al haber unos tiempos de preparación pues tenemos que considerarlos. De tal forma, por ejemplo, que el primer trabajo empieza en 7, luego tiene una preparación respecto al anterior que se ha secuenciado, que es el trabajo 4, que en este caso es de 2 unidades, y luego tiene un tiempo de procesamiento de igual a 5, con lo cual pues, empieza en 7 y acaba en 14, y lo mismo para el resto de trabajos. De estos trabajos pues tendremos que elegir el menor valor del valor RP sub i más P sub i, es lo que definirá el índice de la máquina, que en este caso es 14. Lo mismo tenemos que hacer para la máquina donde hemos mandado el trabajo que hemos secuenciado. El trabajo que hemos secuenciado, que es el 4, llega a la máquina 2 en el instante 7, su RP sub i es 15 y a partir de ahí su fecha más temprana de finalización es 24, y como es el único que está como candidato, pues hace que la máquina tenga un valor de FF igual a 24, pasa de ser infinito a 24. Ahora de nuevo elegiríamos entre las dos máquinas el que tenga menor valor, que en este caso vuelve a ser la máquina 1, y allí en esta máquina pues evaluaríamos los candidatos, que en este caso son todos, porque todos tienen fecha de inicio RP sub i más pequeña que este valor de 14 que acabamos de decir. Por lo tanto, tendríamos que poner la regla SOT como criterio de elección. En este caso sería el trabajo 1 el que elegiríamos, y empezaría en 7, acabaría en 14, iría a la máquina M2. De nuevo, actualizaríamos todos los valores de F de la máquina, 14, obligaría a actualizar todos los valores RP sub i y RP sub i más P sub i de los trabajos que no han sido secuenciados, y eso haría que la máquina ahora tendría una fecha más temprana de finalización de 25, y también tendríamos que actualizar en la máquina a donde va el trabajo, el 1, la máquina 2, también sus valores, de tal forma que hace que esta máquina tenga una nueva fecha de finalización más temprana, que pasa de 24 a 23. En todo caso, ahora volveríamos a elegir la máquina por menor valor de los índices de finalización, entre 25 y 23, y secuenciaríamos la máquina correspondiente, que sería, en este caso, sería la máquina número 2. Si aplicamos repetidamente el procedimiento, quedarían como resultados finales estas secuencias. Podríamos ver que la máquina 1, el orden es primero el 4, luego el 1, luego el 3 y luego el 2, mientras que la máquina 2, en primer lugar, pues es 4, luego el 3, luego el 2 y luego el 1. Como tenemos tiempos de preparación, no tiene por qué coincidir la permutación en ambas máquinas, la secuencia, porque depende, estamos hablando de una regla heurística y en ningún caso aseguramos la optimalidad, además que estamos ante un caso con tiempos de preparación. Pues con todo esto lo que hemos visto es la forma en como con un ejemplo sencillo hemos aplicado la estrategia de generación de programas activos mediante técnicas de lanzamiento y una regla heurística que en este caso era la SOT ponderada. Espero que os haya sido de utilidad. Muchas gracias.